quiero compartir con ustedes. Es un tema, durante todo el año uno como pastor tiene que planear y ver qué enseñar. Y el tema de hoy que Dios puso en mi corazón es más bien didáctico, es doctrina. Quienes han leído los evangelios saben que el libro de Romanos es un libro pesadón, es quizá el libro que el apóstol Pablo escribe donde escribe mayor información, y él pone los cimientos sobre el cual se va a fundamentar la iglesia cristiana después que Jesús va. El Señor Jesús deja sus enseñanzas, pero quien lo esquematiza, por así decirlo, quien hace la retícula de la enseñanza cristiana es Pablo, y lo hace en el libro de Romanos. Entonces el libro de Romanos no es un libro fácil de leer, es un libro donde hay muchas enseñanzas y muchos de ellos es doctrina, y la doctrina no siempre es fácil de digerir, es necesario repetirlo. Pero creo que es necesario entender un concepto que lo tenemos, pero creo que podemos aprender aún más sobre esto, y es el concepto del amor divino. Hablar sobre el amor verdadero, bueno, del amor verdadero se han escrito poemas, canciones, novelas, libros, y se ha escrito del amor verdadero quizás hasta el cansancio, hasta el hastío tal vez, que algunos cínicos dicen, no, el amor verdadero no existe, ¿no? Algunos dicen, no, el amor verdadero es una ilusión, es nada más, son reacciones químicas que el cerebro produce y provoca esa sensación, lo demás, pero es puro fisiológico, no hay nada de que amor verdadero. Y están en el otro extremo los románticos empedernidos, ¿no? Que sí, mi alma gemela sí existe, yo la estoy buscando porque la encontraré. Como dijo, ¿quién es el que dijo Joaquín Sabina? Se le andábamos para buscarnos y andábamos sin buscarnos. Cortázar fue, ¿verdad? Pero sabiendo que nos encontraríamos, algo así la idea, por ahí lo buscan. Pero son los románticos empedernidos, que encontraré a mi pareja y nos amaremos y nos miraremos y haremos clic instantáneo y nuestra vida será una eterna luna de miel, un romance sin fin. ¿Le decimos nosotros o le dice alguien más? Pero hablar sobre el amor verdadero es así. La verdad es que vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de egoísmos, lleno de personas rotas e imperfectas. Todos somos personas rotas e imperfectas en cierto sentido. Entonces, una relación de amor puede fallar entre dos personas en algún momento. ¿Por qué? Porque son personas rotas e imperfectas. Una persona rota e imperfecta encuentra a otra persona rota e imperfecta, lo más probable es que la relación sea rota e imperfecta. Hacemos la ilusión, hacemos el esfuerzo, y si no trabajamos en lo que está roto y en nuestras imperfecciones, pues más seguro que va a haber un conflicto. Pero en esencia andamos en esa búsqueda de esa relación. Pero al hablar del amor de Dios es una categoría totalmente distinta. Al hablar del amor de Dios como cristianos podemos intentar entenderlo, y quizá no sea fácil, pero es necesario. Y el apóstol Juan escribe algo muy importante. Voy a leer primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan 3, 1, pero vamos a orar antes de leer la palabra. Amado Padre Celestial, es tu palabra y anhelamos que produzca fruto, que podamos ser terreno fértil en el nombre de Jesús. Amén. Ahí dice, 1 Juan 3:1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. ¿Cómo llamarías a este amor de Dios que provoca que nos llame hijos? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué clase de amor es? Y eso es lo que intentaremos descubrir esta mañana. Ahora, el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos que cuando aceptamos el regalo que Dios nos da del perdón hecho en esa cruz, cuando lo reconocemos, empezamos a tener una relación con Él. Y en ese momento Pablo dice que somos justificados, o sea que somos declarados
justos, no por nuestros méritos, sino porque aceptamos el sacrificio que Él hizo, el que vivió una vida justa, el que vivió una vida perfecta. Y entonces al reconocer ese regalo, recibo su regalo, en ese momento soy declarado justo, o en ese momento soy justificado. ¿Qué quiere decir ser justificado? Es Dios diciéndote: estamos en una relación bien, tú y yo. Ya estamos en una buena relación. Por el hecho de creer en su Hijo, que hizo este sacrificio por ti, te declara justo. Y no solo te declara justo, te trata de esa manera. Y esa es la justificación. Ahora, los beneficios de esa justificación son que tienes paz con Dios. Lo leemos rápido y lo leemos sencillo, pero intentaremos explicar brevemente la importancia para que nosotros que tenemos una relación con Dios entendamos o sepamos apreciar y vivir en reciprocidad a ese acto. Porque somos declarados justos, tenemos paz con Dios. Ahora, la paz con Dios no es un sentimiento subjetivo de paz, es un hecho. No es que, y ahorita no siento que Dios me odia, entonces Dios me odia. No es un sentimiento, es un hecho. En el estado que te encuentras, al estar con una relación con Dios, estás en paz con Dios. Lo otro que tenemos acceso a Dios. La Biblia dice en Hebreos que podemos llegar con confianza al trono de su gracia. O sea, intentemos entender lo grande que es esto. Tenemos acceso al trono de Dios, podemos llegar ante Él no con temor, sino con confianza. A través de la oración es como hablamos con Él, a través de la lectura de la Biblia es como Él habla con nosotros, pero podemos acercarnos. Ya no tenemos que decir: híjole, ¿cómo le hago para acercarme? En cualquier momento puedo doblar rodillas y tengo acceso al trono mismo de su presencia. Lo otro que tenemos una esperanza en la gloria del futuro. Si Cristo vino la primera vez, entonces se va a cumplir su promesa de venir por segunda vez. Y en esa gloria venidera experimentaremos lo que Él experimentó cuando resucitó. Cuando resucitó, si recordarán, Él se presentó con sus discípulos, atravesó espacios sin caminarlos, probó comida, pero tuvo otro tipo de manifestación, un cuerpo glorioso, dice la Biblia. Lo vamos a conocer así. Así también nuestro cuerpo será glorificado. Y lo último que podemos tener es que tenemos propósito. Entre el hoy y ese día, cuando Dios nos lleve a su presencia o cuando Cristo venga, entre hoy y ese día la vida va a ser así. La vida va a ser complicada, la vida es difícil, pero sabemos que todos los problemas, las crisis, las dificultades en nosotros tienen un propósito. Dice el mismo Romanos: porque sabemos que todas las cosas ayudan para bien, y en su momento, cuando hay algo trágico, no logramos entenderlo. Pero si la mayoría hemos pasado por algo crítico, por alguna crisis, por algún problema, por alguna situación complicada, y ya pasaron años, puedes ver hacia atrás y algo bueno obtuviste de ello. Algo bueno, tu carácter se fortaleció. Lo que pensabas: híjole, me recorrieron de ese trabajo, pero ahora estás en una situación, en una condición mejor. Es porque se cumple la palabra. Ahora, Romanos tiene este pensamiento de esperanza. Libro de Romanos 5:5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ese es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, el contexto en el que aparece esta frase en el libro de Romanos es interesante. En este capítulo 5, al leer Romanos, Pablo por primera vez introduce la palabra o el concepto de amor. Pero ¿de qué ha estado hablando Pablo antes? Antes del 5:5 de Romanos, Pablo ha estado hablando de las consecuencias de rechazar a Dios. De cómo es una vida cuando tú voluntariamente rechazas a Dios. Entonces, si tú rechazas a Dios, Dios no te va a obligar a que tú lo ames. Pero habla Pablo en todos esos primeros capítulos de la ira de Dios. De la ira de Dios salta a la gracia de Dios. Y de la gracia de Dios salta hasta este momento al amor de Dios.
Entonces Pablo lleva el pensamiento de una forma lógica. Cuando tienes una relación con Dios, eras enemigo de Dios o no lo querías reconocer, pero después empiezas a ver su gracia, su amor, ves que no es prohibiciones, ves que no son reglas, ves que es algo más que una religión, ves que es una relación, empiezas a recibir su gracia y después de la gracia saltas al amor de Dios. Es lo que ha estado haciendo el apóstol Pablo, nos ha estado llevando de menos a más. Eres salvo, entras a una relación de amor de por vida con Dios. Y la palabra amor vuelve a saltar en el verso 8, en que nos dice ahora de qué manera demuestra Dios ese amor. Y es aquí donde Pablo va a ir a más todavía. Cuando éramos pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Ahora, primero introduce el concepto de amor. Luego nos dice qué es amor, qué significa amor, cómo entendemos el amor. Y ahora es ahí que Pablo nos va a llevar a la cruz como el mayor ejemplo de amor, como el mayor acto de amor jamás visto. Pablo nos está diciendo entonces algo. Dios decidió tener una relación de amor con personas rotas e imperfectas. Hubo un escritor, teólogo, Moody, apellidaba Moody, que dijo esto: ninguna verdad en toda la Biblia debe afectarnos tanto como el amor de Dios, porque el amor de Dios es la esencia del carácter de Dios. Dice primera de Juan 4:8, Dios es ¿qué? Dios es amor. Entonces, cuando veamos o nos imaginamos, Dios no es un anciano de barba blanca en el cielo con un látigo o con un arpa o guiñándote el ojo cada vez que te portaste mal o lo desobedeciste, como que no es una figura así. Dios no es una imagen así. La figura de nuestro Dios, para que el amor sea identificado, debe haber una contraparte. Para que la justicia sea clara, debe haber una contraparte. Dios es amor, dice la palabra, pero no quiere decir que por eso no odie algo. Y vamos a ver que odia a Dios. Dice la palabra en Proverbios que Dios odia la mentira. No puede ser que ame la mentira. Dios es amor, entonces ama todo. No, Dios odia la mentira, la maldad, el orgullo. Eso dice Proverbios. Pero la naturaleza esencial de Dios es el amor. Entonces vamos otra vez. Pablo habla de la justificación por la fe. ¿De qué manera? Reconozco a Jesús que en la cruz murió por mí, reconozco su amor por mis pecados. En ese momento entro en una relación de amor. Y el motivo por la cual Dios nos justifica es amor. Ahora, vamos a ver las facetas del amor de Dios. El amor de Dios es un regalo. Entonces nadie puede comprar o siquiera decir merecer. No, yo me he portado bien, merezco. Dios está obligado a amarme. La palabra dice en Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El amor de Dios está dispuesto a dar. El amor da, y el amor da de forma sacrificial. Juan 3:16 es un verso que muchos conocemos y dice, pues Dios, en la Nueva Traducción Viviente, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el griego la palabra amor es un verbo incompleto, podríamos explicarlo así. Amor por sí solo no dice nada, tiene que tener una acción para que se entienda la idea de amor. El amor da, ahí ya se entiende el concepto de amor. Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Dios dio a su Hijo y su Hijo dio su vida. El amor está dispuesto a dar. El amor está dispuesto al sacrificio. El Señor Jesús se entregó para morir en la cruz. Y como dijo un poeta guatemalteco en los 80s, Jesús es verbo, no sustantivo.
saqué mi guitarra y me puse a cantar. Y una voz me dijo, no, el amor es verbo, el amor es acción, porque es verbo, da, no es pasivo, se sacrifica, no es silencioso, es público. Y una de las razones por la cual las relaciones románticas, las relaciones de matrimonios se deterioran es porque las parejas dejan de darse el uno al otro. Dejan de dar interés, dejan de dar tiempo, dejan de dar servicios, dejan de dar energía, dejan de dar una atención, y la relación se vuelve algo legal, algo formal, donde ya no hay entrega. Dios dio lo mejor de sí mismo. ¿Qué es lo mejor de Dios? Su Hijo. Su Hijo dio lo mejor de sí mismo. ¿Qué dio lo mejor? Su vida. Entonces, Pablo nos está llevando a que entendamos el concepto del amor de Dios, el concepto del amor divino. Cuando ya no se entrega, la relación se vuelve formal. Ahora, en la película El Rey León, en una parte Mufasa dice: algunos buscan solo lo que pueden tomar, pero un verdadero, yo no tengo la voz de Earl James, ¿no? Pero un verdadero rey busca lo que puede dar Simba, ¿no? Algunos buscan lo que pueden tomar, pero un verdadero rey busca lo que puede dar. Así que si tu pareja te dice, dime mi rey, pues sí, pero pues dame, ¿no? Jesús, el verdadero rey, buscó lo que podía dar. ¿Y qué fue lo que dio? La reconciliación con Dios en forma de un regalo que fue sacrificial, un regalo de amor incondicional. Romanos 5:6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, incapaz quiere decir, pues que no es capaz, ¿no? Sin esperanza, impotente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Cuando no teníamos posibilidad en nuestras fuerzas de llegar a Dios, Él en el momento oportuno decidió intervenir para ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Efesios dice, Efesios 2:1-2, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Esto es medio raro, ¿no? Antes estaban muertos, pero vivían en pecados. Por fin, estoy muerto, estoy vivo, ¿no? Como que el muerto que camina, ¿no? Entonces, estaban muertos, es decir, muertos al mundo espiritual, muertos a la realidad espiritual, sin fuerzas. Por eso es Dios quien tiene que decidir enviar a hacer algo. De otra manera no habría forma de que nosotros pudiéramos empezar una relación con Dios. Dice Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. A lo largo de la historia, al intentar entender, a veces aprendemos por comparación, al intentar entender lo que es el amor de Dios. A lo largo de la historia ha habido muchas personas que han hecho algo y han salvado vidas, o han logrado algo y han salvado vidas, miles de vidas. Edward James Jenner descubrió la vacuna contra la viruela. Jonas Salk contra la poliomielitis. Alexander Fleming, que es el más conocido, la penicilina. Y Oscar Schindler, ¿vieron la película? Oscar Schindler salvó a 1200 vidas de niños o de hombres y mujeres de un campo de concentración nazis. Pero hubo un australiano llamado James Harrison. Él tenía por alguna razón en su sangre una condición muy particular, un anticuerpo muy raro. Y se usó su anticuerpo para hacer vacunas, para hacer inyecciones, llamada inmunoglobulina anti-D. Este señor donó su sangre más de 110 veces a lo largo de muchos años, y le dejaron de sacar sangre porque cumplió, en el 2018, porque cumplió 91 años. Pero gracias a esa vacuna o a esa inyección que con su sangre se hizo, se salvaron más de 2,5 millones de bebés
que nacían con una condición que no podían defenderse. Más de 2,5 millones de bebés se salvaron por la sangre de este tipo, de este australiano. Ahora es un amor sacrificial. Él no obtuvo ningún beneficio, él lo hizo y su sangre salvó a 2,5 millones de personas, de bebés. Ahora, esto en comparación, ¿cómo entonces podríamos estar agradecidos por alguien que dio su sangre para salvar a nivel infinito a todo aquel que decide establecer una relación con él? Miles de millones de personas a lo largo de la historia, en el momento oportuno, Dios envió a su Hijo para salvar a los que estaban indefensos, sin esperanzas, incapaces. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el amor por el Hijo pródigo, aun cuando huye y se revuelca en el lodo del pecado. El amor de Dios aún es profundo por la prostituta que da vueltas en la calle, por el vendedor de drogas, por el drogadicto, por el hombre, la mujer que miente en los impuestos, déjalo. Al que despilfarra el dinero, el orgulloso, al soberbio. Dios odia el mal que hacen, pero ama a las personas de tal manera que si esa persona se acerca y lo busca, no le dice, no, tú te portaste demasiado mal. No importa lo que haya hecho. Si una persona llega y se acerca a Dios, la puerta está abierta por su amor incondicional. No importa lo que haya hecho. Es un amor, entonces, el amor de Dios, ¿cómo podríamos describirlo? Es incomparable. Por eso hay canciones que dicen, tu amor es incomparable, inmensurable, tu amor no lo podemos comprender, porque efectivamente, ¿quién hace eso? Romanos 5, 7, 8 dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando no éramos buenos, cuando todavía éramos pecadores. Y aquí, iglesia, el concepto que vamos a aprender, creo yo, es sumamente importante, pero debe estar en su equilibrio perfecto. Intentaré. El apóstol Pablo compara entonces el amor de Dios, el amor divino, con algo enorme. Y para que veamos la diferencia, el apóstol Pablo dice, bueno, alguien puede dar su vida por una persona buena, una madre puede dar su vida por su hijo, aunque no sea bueno, pero hay casos que se dan. O sea, hay casos en que alguien se entrega, pero ahí hay un vínculo materno, entonces hay una razón de por medio. Quizá algunos hombres mueran por sus ideales, ¿no? Hubieron personas a lo largo de la historia que murieron por sus ideales y muchas personas se beneficiaron de ello, pero había un ideal en la persona por el bien de otras personas más. Pero Dios no es así. El amor humano casi siempre se basa en el atractivo del objeto que se ama. El amor humano casi siempre se trata o se basa en el atractivo del objeto que se ama. Si alguien aquí, que yo veo aquí a la pastora y digo, no, si hay, no, hay atractivo, ¿no? Si el objeto es más atractivo, hay más amor. Por eso en las relaciones de noviazgos, de jóvenes, de adolescentes, no, hijo, sí, como que algo sucede, o sea, sucede algo. Y si te gusta mucho, pues sucede mucho adentro, ¿no? Y las maripositas y todo eso, porque así es el amor humano. Se basa en la valía, se basa en el estatus, se basa en la belleza, y nos inclinamos a amar a la gente que nos ama. Y eso, dice, es una reacción que hace cualquier humano. El error que cometemos es querer atribuir este tipo de amor y atribuirlo a Dios. Pensamos que Dios debe amar a los que le aman, que su amor depende de lo bueno que seamos, que su amor depende, y mientras más le amemos, más nos amará. Espero no confundirlo, porque puede ser peligrosa la enseñanza, pero el amor de Dios no se basa en nosotros. Hubo un teólogo llamado Charles Hodge que dijo, si Dios nos amara porque nosotros lo amamos, nos amaría solo mientras lo amáramos y con esa condición. Entonces nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros corazones traicioneros. No solo hay mariposas traicioneras, es corazones traicioneros. Si Dios nos ama, si el amor de Dios hacia nosotros es similar al de nosotros,
hijo, pues Dios me va a amar cuando yo lo ame, pero de repente yo no amo, entonces en ese momento me va a dejar de amar. Y el amor de Dios se basa en el carácter del que ama. Esa es la diferencia. El amor de Dios se basa en el carácter, en el sujeto, en el carácter de la persona, o sea, Él mismo. El amor es parte de la naturaleza de Dios, es su carácter y es independiente de la belleza o del atractivo del objeto, o sea, de nosotros. Todo depende, todo se sustenta entonces, iglesia, en que Él da su amor. Esto es lo que nos dice Pablo. Es raro, es inusual que alguien dé su vida por un ladrón, por un tramposo, por un sinvergüenza, por un asesino. El asesino se va a la cárcel. No, por favor, déjenos, yo voy en su lugar. ¿Quién hace eso? Es inusual. Pablo dice, nadie hace eso. Bueno, Dios sí. De tal manera que si el peor en algún momento dice, Señor, te pido perdón, su amor está ahí. El amor de Dios nos da algo más aún. Romanos 5, 9, 10 dice: entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Este verso hay muchas cosas que podemos aprender. Dice primero, nos salva de la ira de Dios. Y preguntamos, ¿cuál ira de Dios? Volvamos a Romanos 1. Les dije que los primeros capítulos de Romanos es duro. Habla de las consecuencias de una relación de alguien que no acepta a Dios. Romanos 1:18 dice: pues Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. En los primeros 3 capítulos de Romanos describe la ira de Dios, la condición de la humanidad. Pero una vez que se restablece una relación con Dios a través de Jesucristo, el que tiene una relación con Dios a través de Jesucristo no debe temer a esa ira. Esa ira no nos importa. No es problema para nosotros. No debemos tener miedo ni pensar que vas a recibir la ira de Dios, porque no es así. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que lo acepté en mi corazón, me ha declarado justo. Y continúa diciendo en Juan 5:24, dice Juan 5:24: les digo la verdad, dice Jesús, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Es lo que nos está diciendo entonces. Todo aquel que decide aceptar el regalo, porque no te van a forzar el regalo, todo aquel que decide aceptar el regalo y confía en Jesús con su corazón, la ira de Dios nunca será problema. Pero no es así para quienes lo rechazan. Puesto que lo rechazan, no son declarados justos. Porque ¿qué justicia puede uno tener por uno propio para decirle a Dios, por esto me tienes que amar, porque mira cómo yo soy perfecto? Entonces es la justicia de Dios que obra en nosotros. Juan 3:33 dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces, la humanidad se divide en los dos lados: quienes aceptan el regalo y quienes rechazan el regalo. Quienes aceptan el regalo escapan de la ira. Quienes rechazan el regalo, pues decidieron no escapar de esa ira. Y un día enfrentarán y darán cuentas, como todos daremos cuentas. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 1:10: también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¿Cómo fuimos rescatados del juicio venidero? No es por nuestros actos, no es por nuestras obras. Jesús vivió la vida perfecta. Él se llevó la peor parte. Por eso era la cruz. Toda culpable necesita un juicio y una sentencia y un castigo. Todos éramos enemigos de Dios.
Jesucristo, el Cordero, el Hijo de Dios, pagó y cubrió el costo que nosotros debíamos cubrir. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él tomó el castigo. Él llevó en sí la ira, y esa ira de Dios fue satisfecha en ese sacrificio. Él absorbió la ira. Entonces, para quienes creemos en Dios, la ira de Dios no es un problema. Jesús nos salvó de esa ira. Ahora, el cristiano entonces busca agradar a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, no para recibir ese amor, sino porque ya ha recibido ese amor. Y es ahí donde cada uno puede hacer un análisis y una evaluación de, bueno, ¿de verdad estoy agradecido por lo que Dios hizo? ¿De qué manera manifiesto mi gratitud? O quizá no he entendido, no, pues ya me pedí perdón y ya soy salvo y ya no me importa. El precio fue grande. Entonces no amamos a Dios para que nos ame, sino porque nos ha amado, nos ha rescatado, y su muerte nos salva de nuestra propia ruina aún. Romanos 5:10 dice: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y esta es una promesa hermosa. Pablo argumenta de forma lógica: si la premisa mayor se cumplió, la premisa menor pues se tiene que cumplir. Si escucha esto, porque dice, cuando éramos enemigos, si Dios nos reconcilió cuando aún éramos enemigos, entonces el Salvador junto al Padre nos mantendrá reconciliados con Dios. Dicho de otra manera, si Dios puede llevar a un pecador al cielo al reconocerlo como Salvador, puede mantener a una persona santa en esta tierra. Dicho de otra manera, si nuestro pecado no pudo mantenernos alejados de su amor antes de ser salvos, la pregunta es, ¿puede, ahora que hemos aceptado a Jesucristo, puede algo mantenernos alejados de su amor ahora que ya somos salvos? Si cuando éramos enemigos, Él dice, voy a morir por ti, yo lo acepto su regalo, ahora somos amigos. Si cuando éramos enemigos Él murió por mí, ahora que somos amigos, ¿habrá algo que te aleje de Él? Por eso Romanos llega el punto en que dice, ¿qué me separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada. Dice Juan, ¿quién podrá sacarte de la mano de Dios? Nadie. Y es algo que como cristianos debemos entender. Decía que la enseñanza es complicada porque alguien puede entenderlo mal y decir, albricias, ¿no? Pues vamos a darle vuelo al hilo, porque no, la evidencia de una vida transformada, de una vida rescatada, es una vida que quiere agradar a Dios por amor. No es menos lo que hizo, murió por mí. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice Filipenses 1:16, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En otras palabras, Dios siempre termina lo que empieza. Es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, nuestra seguridad en Cristo, iglesia, depende de la naturaleza de Dios, no de la nuestra. Tu salvación no dependió de tu carácter, sino de la de Dios. Su amor no depende de ti, sino de Él. Entonces el Señor Jesús no solo perdona, sino que preserva. No solo sana tu alma, sino que puede guardar tu alma. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 1:12, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado. ¿Que le ha confiado? Su alma. De que le he confiado hasta el día de su regreso.
Y esto es lo mismo para nosotros. Iglesia, nosotros tenemos esta seguridad. Quizá hay sectas o hay grupos o hay religiones en todas partes del mundo en que no tienen la certeza de a dónde van a ir después de muertos. Algunos dicen, bueno, irás a un estatus en que ahí la gente que está aquí tiene que echarle ganitas para que tú puedas brincar de aquí a otro lugar. Otro grupo dice, bueno, ojalá hayas portado bien para que en tu reencarnación pues subas un escalón y vayas así subiendo y subiendo y subiendo. El asunto con ese sistema es que no te dicen cuándo vas a subir. Y hay una casta para la cual sería imposible siquiera subir un escalón. La diferencia con el cristiano es esta: que en el momento en que la muerte nos alcance, tenemos la certeza que estaremos en la presencia de Dios. No es cosa menor, iglesia. En el momento en que demos nuestro último respiro aquí, al abrir los ojos en la eternidad veremos el rostro de nuestro Señor Jesús. Esa es la certeza del cristiano. Y Romanos 5:11 dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y esa debe ser una condición del cristiano. Debemos alegrarnos, gozarnos, tener contentamiento, no conformismo. Tener contentamiento en cada situación, en cada circunstancia, porque mientras vivamos bajo este sol, la vida va a ser complicada. Habrá enfermedades, nos vamos a caer de la bicicleta, habrá sustos, habrá enfermedad, habrá crisis. Cosas van a pasar en esta vida, pero todo tiene un propósito, todo tiene un destino. Eso es la alegría, es la característica. Ahora, la alegría o ser feliz no quiere decir no tener sufrimiento ni dolor. Y con el concepto de felicidad se creó todo un sistema de marketing alrededor de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Adquiere el nuevo 16 Pro Plus Max, ¿no? ¿Quieres ser feliz? Este carro te hará feliz. ¿Quieres despertar feliz? Esta almohada Nulu, no sé cómo se llama esa almohada. No, soy como si en el algodoncito durmieras. Y en todas las ventas de productos de marketing está una persona feliz con su almohada. No es ese tipo de felicidad. Hay una búsqueda de la felicidad, pero la verdadera felicidad la da cuando tienes una certeza de tu vida presente y futura. Somos mente, alma y cuerpo. El cuerpo se degrada y el espíritu permanece. Entonces leí un eslogan en una pared que decía: no eres cuerpo, eres espíritu con cuerpo. Eso es lo que somos. Hay una búsqueda por la verdadera felicidad, y nuestro Dios nos ofrece esa felicidad. Una felicidad que va más allá de las condiciones que nos rodean, de las circunstancias. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos una certeza: al final todo va a estar bien. Y si las cosas no están bien, es porque todavía no es el final. Esa es la certeza que nos da la palabra. Dice el apóstol Pablo, cuando el evangelio, cuando la buena nueva llegó a Antioquía, la iglesia tuvo una reacción. Hechos 13:48 dice: cuando los gentiles, los que estaban muertos, oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Entonces, la alegría que Dios ofrece no es la que promete el vendealmohadas. No está interesado en una sonrisa temporal, sino en una alegría verdadera, esperanza para la eternidad, para el aquí y para el ahora. Esa es la vida del cristiano. El resultado, el efecto del amor del verdadero debe ser un gozo verdadero. Por eso el cristiano, dice Pablo: yo me alegro, yo me gozo, esté en aflicción o esté bien. Y uno cuando empieza, es que los cristianos están locos, están como que falleció un familiar, aleluya. Pues ya está en un mejor lugar, ya está en la presencia de Dios. No quiere decir que me alegro, pero sé dónde está. Está en una enfermedad, gloria a Dios. ¿Por qué dices así? No lo entienden. No lo entienden. Es una alegría que va más allá de la circunstancia, del contexto.
Y Dios sabe exactamente lo que necesitas. Por eso no te dio un abogado, una segunda oportunidad. Envió un Salvador que demostró su amor por ti. ¿Cómo? En un sacrificio. Te amó cuando estabas en tu peor momento. Hay amigos, hay personas que cuando estás en tu peor momento, flu, del verbo pasado, fly. Hay personas que cuando estás en tu peor momento no contestan la llamada. Dice Pablo, Dios no es así. Y si a veces te alejas, Él no te va a retener a la fuerza, pero va a decir, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pensó que valías la pena, pensó que eras digno. Dios pensó que yo era digno. Me veo a mí mismo y digo, pues no hay, como que híjole. Pero Dios me ve y dice, mi hijo vale la pena. Mi hija, vale la pena que mi hijo muera por él. Por mi hijo. Hay algunos como que hijo, digo como que no tanto, pero Dios dice, no, sí, vale la pena. Ese es el amor de Dios. Un amor sacrificial, incondicional, incomparable. Nos salva de la ira, nos asegura la salvación para ti y para mí, para siempre. Ese es el amor de Dios. ¿Cómo reacciono a ese amor de Dios? A veces reaccionamos de manera ingrata. A veces decimos sí, pero con los actos decimos no. Entender la doctrina del amor de Dios es importante, porque la vida es complicada. Pero el amor de Dios no depende de si hoy me fue bien o me fue mal, si hoy me peleé o no me peleé con mi esposo o mi esposa, si hoy le grité o no le grité a mi papá, si hoy obedecí o no obedecí. No es un pretexto para, sino como es que es el anhelo para esforzarnos aún más, para decir, Señor, otra vez tropecé de nuevo y con la misma piedra. Cuando menos cambiemos de piedra. Señor, otra vez te volví a fallar. Señor, otra vez dije que sí, que a partir de ahora, a partir de este año, no llegué ni a febrero, Señor, estamos en agosto, ya me fui como en tobogán. Ayúdame, Señor. Quiero amarte. Quiero amarte con todo lo que soy posible de amarte. De una forma que quizá ni siquiera sé que soy capaz de amarte así, porque mucho de mi vida digo y no cumplo y ya me acostumbré. Pero quiero amarte hasta que no tenga límites con cada parte de mi ser. Ese es el amor de Dios, iglesia. Así nos ama Dios. ¿Por qué no en tu lugar le agradeces a Dios? Si ya tienes una relación con Dios, si has reconocido su sacrificio que fue por ti, dile ahí, Señor, gracias por tu amor, porque aunque hay cosas que no entiendo ni siquiera de mí, aún así me amas. Gracias, Señor. Que cada día mi vida pueda ser una ofrenda agradable. Que cada día mi vida con mis ojos pueda ver, Señor, cuánto es tu amor por mí. Y gracias, Padre, porque yo sé que el día que me llames a tu presencia o que tú vengas, voy a estar ante ti, no por mis méritos, sino porque Jesucristo es mi Salvador y Él pagó el precio por mi pecado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.